Ancianos, donde se incendió y fallecieron 7 personas, puso en el tapete este tema, cómo funcionan estos hogares de ancianos, estas casas de salud. Vamos a recibir para hablar de ello a Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Salud del Senado. Buenos días, Verónica, gracias por acompañarnos. Gracias, María Noel. Y también a Viviana Pelle, senadora del Partido Colorado, quien hace 6 meses presentó un pedido de informes al MIDE sobre las residencias de ancianos, informes que aún no fue contestado. Buenos días, gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Vamos a tener en un ratito, además, en el móvil a Juan Sparkov, presidente de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor. Es una organización que nuclea varios residenciales de Montevideo. También recordar que ayer tuvimos representando al oficialismo esta visión del Ministerio de Salud Pública con Raquel Rosa, subdirectora de Salud, y que también la producción de Desayunos Informales está desde hace días llamando a Julio Bango, para el director del Sistema de Cuidados, para que viniera con nosotros también o saliera desde el móvil, pero por ahora prefiere no dar notas. Ayer sí, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y el director del Sistema de Cuidados de Salud, Julio Bango, concurrieron de forma sorpresiva, iban a ser llamados y finalmente decidieron concurrir de forma sorpresiva al Parlamento para dar sus explicaciones. Vamos a escuchar lo que decía Basso a la salida. Los controles de alguna manera permitieron identificar, en el caso del área de la salud, una serie de situaciones que motivaron que la propia dirección técnica tuviera que concurrir al Ministerio a dar cuenta de algunos déficits que se habían identificado. Estamos hablando justamente de suministro de medicamentos, la historia clínica correspondiente de cada uno de los residentes, condiciones vinculadas a lo que tiene que ver con algunos aspectos de cuidado. Y eso fue en el mes de marzo. Se le dio un breve plazo, se volvieron a realizar el segundo control y las mismas habían mejorado sustantivamente. Entre ellas la dotación de personal que tuvieron que incrementarse para de alguna forma poder atender mejor la situación de los internados. Incluso sin perjuicio de que de los 17 había 10 autovarios, había algunas personas que tenían algunos déficit que de alguna manera también requerían algún tipo de soporte especial que se tuvo en cuenta por el médico o la médica responsable de la dirección técnica de la institución, que fue al ministerio, reitero, y corrigió los errores que fueron notificados. Muy bien, repasábamos lo que había dicho el ministro luego de concurrir al Parlamento y vamos a charlar con nuestras invitadas. ¿Quedaron conformes con las declaraciones del ministro de Salud Pública? Bueno, dale. No, ahora, por favor. A coro, porque el bueno lo metieron perfecto. Como introducción. Primero que nada, el reconocimiento de que el ministro haya pedido. Fue a solicitud del ministro que quiso comparecer para explicar, apenas pasado lo que ocurrió, ¿no? La tragedia. Segundo, decir que este es un tema que nos duele a todos, que a todos nos da bronca. Acá no es gobierno y oposición y este no es un tema que uno lo tenga que utilizar, ¿no? Desde el punto de vista políticamente, porque nos puede afectar a todos. Todos seguramente tenemos una madre, un abuelo, un tío que pueda pasar una situación como la que se vivió en estos días. Acá hay situaciones en las cuales hay responsabilidades. La responsabilidad en la institución privada lo dirimirá la justicia, ¿no? Y esa hay una responsabilidad clara. Ahora, hay responsabilidades políticas. Y acá hay 2 ministerios, que yo eso creo que es uno de los problemas que tenemos. Cuando son 2 ministerios, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, siento que cuando controlan 2, no controla ninguno, ¿no? Y no queda claro a quién le corresponde. Este es un problema sociosanitario. Ayer estaban las dos autoridades. Claro. ¿Entre ellos quedó claro quién hacía qué? No, justamente, ahí uno decía, bueno, primero lo controla la cuestión sanitaria, la controla el Ministerio de Salud Pública, y la cuestión social la controla el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, también por encima está este instrumento que se ha creado, que tiene un año de aprobado, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que definitivamente no queda claro cuál es la función que cumple más allá de la coordinación. Yo conozco a Julio Bango, fue legislador, trabajamos juntos en la legislatura pasada, compartimos comisión. Sé que es una persona con la mejor intención, pero no queda claro en esta situación y que tampoco pueden aparecer cuando ocurren estas tragedias. Claro. Es decir, esto tiene que haber un trabajo continuado y creo que esto es también el legado del gobierno pasado, que hay, que sigue existiendo y que son
toman, ¿no?, lo que reciben de este gobierno, de un gran descontrol y de una falta de gestión en este tema, ¿no? Que es un tema que no puede surgir solamente frente a estas situaciones. Tiene que haber un proceso y un control que lamentablemente hoy se están pagando las consecuencias. El ministro lo decía ayer, de 1.112 hogares de ancianos registrados, menos de 100 están habilitados. Ese es un número que Sí, es una alarma, ¿no? Impacta. Viviana, en tu caso además habías pedido un informe que no fue respondido y tenés presentado un proyecto de ley sobre este tema. Así es. Primero que quiero hacerte una aclaración y creo que la palabra o las palabras claves están en lo que dijo Verónica con respecto a la falta de gestión. O sea, hay una intencionalidad, hay siempre una intencionalidad muy positiva de las autoridades de salud pública de presentarse, ustedes lo saben muy bien, ante la prensa, ante la población, ante los legisladores, cuando aparece un problema. Pero aquí quedó claro que sí, que hay errores y faltas, errores grandes en el tema de la gestión, porque hay herramientas y las que no habían, o las que hay, o las que están aplicando, las están como reestructurando, pero el sistema es lento y la gestión es lenta. Y eso hace que, en definitiva, toda la gestión se realice de una forma inadecuada. Claro. El pedido de informes que yo realicé justamente incluía todo lo que ahora ustedes están conociendo a través de un hecho desgraciado, realmente triste, que, como se dice, podría habernos pasado a cualquiera. Sin embargo, en ese pedido de informe se solicitaba saber qué cantidad de casas de ancianos existen, qué cantidad están habilitadas. Estos datos que conocimos ayer, digamos. Que conocimos ayer, pero haciendo hincapié en algo que yo creo que es fundamental, que es en el sistema inspectivo y cómo se llegan a conocer estos datos. Y cuál es el personal y la dotación, y qué formación tiene esa dotación para hacer los controles realmente de estas casas de salud. Todo eso en un pedido de informes que no fue respondido. Y ayer, Esto fue hace 6 meses, se pidió. Eso fue hace 6 meses. Ayer justamente lo hice notar en la comisión a la que concurrió el señor Basso, el señor Julio Bango, que es aquí en Almide. Yo remití el pedido de informes, se notó sorprendido por la falta de respuesta y se comprometió a dármela a corto plazo, ¿no? Estamos esperando. Pregunta para las dos. Creo que Sí. acá el hecho que está sobre la mesa y que creo que rompe los ojos a todos es ¿cómo es posible que en Uruguay estén funcionando residenciales de ancianos, casas de salud, como se les llamen, o casas de cuidados, sin habilitación? Porque de hecho hay tantas que no la tienen. Este es ¿Por el qué tema de funcionan? fondo, ¿no? O sea, acá hay un tema de fondo, hay un tema que es el hecho puntual, pero sobre el tema de fondo, que es justamente un problema estructural que tenemos, que no es solamente un problema. Acá yo no estoy buscando echar culpas ni responsabilidades de un gobierno, No, porque eso viene mucho atrás. Porque este es un problema estructural que tenemos en la sociedad, que tiene que ver con la falta de control, de fiscalización y de sanción. Este es un tema, Martín, que nos pasa en este tema, pero nos pasa en otros, ¿no? Por ejemplo, yo trabajando en el tema del alcohol, hay un problema de control, de fiscalización y de sanción cuando no se cumplen con la normativa. Y acá no se necesitan leyes nuevas. Ayer alguien en la comisión decía, bueno, quizás hay que crear una ley, porque los mecanismos que se están utilizando ahora es a través de decretos. Hay que aplicar la que existe. Yo no creo que haya que crear más leyes. A veces los legisladores tenemos como ese defecto o esa manía de decir, bueno, vayamos a una nueva ley. Leyes existen, lo que hay que cumplirla, porque si no la ley termina siendo letra muerta. Es peor. Y sobre el tema, claro, y sobre el tema de fondo, ayer la justificación que se daba por parte de las autoridades es, bueno, prácticamente los hospitales en nuestro país no están habilitados. Pero, señor, eso no es justificación. Casi el 85% o un porcentaje muy alto de las oficinas del Estado no están habilitadas. Bueno, lo tenés en la tapa del país que tenés ahí, 17.000 pedidos de habilitación que no están procesados. Este es un tema que, vuelvo a decir, se arrastra. Creo que el periodo pasado fue un periodo de caos en este sentido, pero más allá de adjudicar responsabilidades a un gobierno, ¿no? Creo que este es un tema que tenemos que seguir de fondo desde nuestro lugar. Lo hemos dicho, acá no se trata solamente de al grito frente a un hecho, ¿no? O sea, vamos a convocar nuevamente a Julio Bango, en este caso, como
coordinador de esa interinstitucionalidad, de esa coordinación. A mí, más allá de lo que se diga y de los papeles, me interesan en los hechos. Claro. Y ahí hay una falta grave. Es una falta grave que de 1.112 instituciones, menos de 100 estén habilitadas. Sí, y 180 que contestaban, Pablo, nos decía ayer, y lo reconocía el propio Bango, de estos hogares, más de 180 hogares están en condiciones deficitarias, es decir, no podrían estar abiertos, ¿no? En condiciones sanitarias donde hay lesión a los derechos humanos de estas personas. Entonces, esos 180, Bango nos decía, bueno, es que si cerramos, ¿qué hacemos con esas toda esa personas? gente, Las dejamos claro. en la calle. Sí. Claro, pero el problema no tiene que ser esa la respuesta, tiene que ser, tenemos que tener el compromiso, asumir el compromiso de que estén en condiciones, ¿no? ¿Y cuál es la había solución? un porcentaje importante de condiciones intermedias, que no sabemos cuál es. Viviana. ¿Cuál es la solución? Primero que nada, creo que es un problema social y es un problema de gestión. ¿Esto cómo sigue? Sigue justamente a través de un hecho como este, haciendo hincapié. O sea, este no es un tema que a mí me preocupe hoy por lo que pasó, eso ya les dije. No, es un tema que lo venimos estudiando, manejando. porque consideramos que es, en definitiva, una vulneración a los derechos humanos, una vulneración a gente que realmente no se puede quejar, que está sometida a veces a maltratos, a veces a abusos o a otro tipo de violaciones de derechos, y que como no tiene voz en este momento, es tal vez porque ahí está la respuesta de por qué están pasando estas cosas. Ni vos ni demasiados recursos económicos, ¿no? Porque suelen ser hogares de este tipo donde de repente tiene una pensión, una jubilación mínima, la persona mayor y termina allí. Pero quería preguntarles por la cuestión política, porque Verónica, te encargabas mucho de tratar de que no se haga política por esto, aunque hablabas de un legado del gobierno anterior. Y ayer su colega, el senador Rafael Michelini, dijo que esto era un coletazo de la crisis del 2002. Bueno, por eso, yo creo que en estas cosas no es serio, ¿no? Yo ayer Valle lo decía. respondió si tenía una internación mental. El Dejemos presidente Jorge Valle dijo si Michelini seguía teniendo una internación mental. Bueno, esas fueron las palabras. Es un compañero del Parlamento que la verdad que con quien creo que estas cosas no debería llevarnos a ese terreno. Creo que este es un tema de verdad que nos duele a todos y que voy a obviar o a no escuchar lo que decía Michelini, pero de verdad esta fuerza de gobierno lleva 11 años en el gobierno. Recursos hay. Ayer nos decía Bango, yo quiero mirar para adelante, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para adelante? ¿Y cuál es la solución? Controlar. Compromiso de gestión. Ayer también yo comentaba que la Sociedad de Geriatría, que creo que es un activo que tenemos que aprovechar en esto, la presidenta de la Sociedad de Geriatría, que conocen del tema, ¿no? Este es un tema sociosanitario, ellos nos decían, nosotros creemos que el control compartido de dos ministerios no es positivo. Nosotros creemos que si bien es un tema sociosanitario, es un problema biomédico, es decir, tiene que haber un ministerio, que es el Ministerio de Salud Pública, el que tenga la responsabilidad principal en este tema, que controle esos hogares, y no el Ministerio de Desarrollo Social. Muchas veces se pierden en esos controles. Entonces, controlar el Sistema Nacional de Cuidados como herramienta, creo que es una buena herramienta. El problema es que hay que hacerla efectiva, operativa. Y ahí hay recursos. Ayer nos decía Bango que tienen un plan. Esperemos controlar, vamos a dar ese tiempo para controlar ese plan. Y sobre todo hay recursos donde, entre otras cosas, se les van a dar bonos en determinadas situaciones a esos ancianos, abuelos y familias que tienen personas para que no estén en esos lugares de larga estadía, sino que puedan estar en sus casas y siendo cuidados por los cuidadores que estén formados, que esa es otra cosa. La formación de quienes cuidan. En este hogar había una persona que tenía 75 años, Viviana, que nos decían ayer, que estaba cuidando a 17 personas. Es decir, yo creo que hay control, mucho control y más gestión. Sí, algo que está bueno también porque uno empieza a rascar en este tema y llega a un punto que no se toca, que vos en tu proyecto, Viviana, que es de octubre del 2015, lo trabajás, que es el concepto de cómo ubica el Uruguay al adulto mayor también, ¿no? Exactamente. ¿No? Que vos acá, por ejemplo, dice, sufren discriminación por edad,
una serie de prejuicios para con ellos y un rol poco participativo socialmente también, ¿no? Que es capaz que cómo descuidamos o no aprovechamos a la gente grande, ¿no? Sí, claro, porque Verónica tenemos recién una población además envejecida, muchísima, ¿no? Primero Un creo gran que los porcentaje. de 65 años es un poco exagerado llamar adultos mayores en este momento, Sí. excepto que sufran una discapacidad. Creo que las personas o que tengan una dependencia severa por alguna cuestión de discapacidad. A los 65 años estamos realmente, espero, todavía Claro. en vida activa. Pero sí, cuando avanzamos en la edad, la sociedad uruguaya va a seguir envejeciendo, Sí, eso sí. lo tenemos todos claro. Entonces, cuando Verónica decía que no debemos trabajar sobre más leyes, sino hacer que las leyes se cumplan, estoy totalmente de acuerdo. Pero en este caso específico hay una brecha, un espacio donde no existe una figura donde se pueda controlar o por lo menos se pueda jurídicamente crear una figura que vaya más allá de lo que solo es la omisión de asistencia. Bien. No existe una figura legalmente que pene de alguna manera, que en este caso en el proyecto mío lo planteo como una pena que va a ser llegar a la justicia y va a tener que ser juzgada entre 2 y más años de penitenciaría, que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos y el maltrato. Esa figura no existe hoy en el, ese sería el cambio en a el la Código legislación. Penal. Exactamente. Es crear una figura la cual permita que las personas, porque el ser humano es ser humano en sí, muchas veces actúa involuntaria o voluntariamente en forma incorrecta, si sabe que no va a tener ninguna consecuencia legal al respecto. Entonces, en este caso, lamentablemente, para las personas que generalmente no tienen voz ni voto o que han perdido por el solo hecho de ser viejos, porque a veces no solo incapaces, el derecho en la sociedad de decidir no solo sobre su familia, sino sobre sus propios bienes o sobre los derechos de su vida, dar la posibilidad a esos ancianos, además de no ser vulnerados en sus derechos humanos Bien. y no ser maltratados. Bien, ayer hablábamos de un tema económico también. Hoy creo que es el diario El País que saca un promedio de lo que salen los hogares para ancianos. Y en el del incendio justamente era sin fines de lucro, o sea, era para poder tener el mantenimiento y la cuota era muchísimo más baja de lo que se cobraba que en el resto. En el caso de empezar a habilitar de acuerdo a los cambios que hay que hacer, eso significa inversión en el edificio, el tema sanitario, en personal, que evidentemente falta personal en muchísimos, y en capacitar ese personal además. Muchos van a tener que subir más aún esa cuota o cerrarán. ¿Qué pasa con toda esa gente y con aquellos que no pueden pagar y no les queda otra que terminar mandando a algún familiar a un lugar así? Yo creo que hay una cosa que lo he planteado y se lo he planteado incluso a la propia ministra Arismendi en varios temas, que tiene que ver con trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, con las ONGs, ¿no? Esta, por ejemplo, era una institución que justamente no buscaba fines de lucro. Claro. Creo que es importante aprovechar la experiencia y el compromiso de muchas ONGs, de muchas organizaciones de la sociedad civil. No necesariamente, a veces uno ve esas instituciones donde hay una gran hotelería, donde tienen una excelente hotelería y ofrecen, ¿no? Pero no hay que enfocarse solamente en eso, por supuesto, no estoy descartando eso. Hay un conocimiento de cómo funciona. Pero hay muchas, así como en el tema adicciones, hay muchas ONG que tendríamos que aprovechar de esa experiencia y de las ganas que le ponen. El Estado yo creo que tiene que ser el gran controlador, el gran regulador, pero no necesariamente el que cumpla la tarea porque muchas veces no la hace de la manera más eficiente. Creo que hay muchas ONGs que podrían cumplir de manera más eficiente y no tan costosa o onerosa, especialmente para nuestros viejitos. Bien, vamos a conversar ahora con Juan Sparkov, es el presidente de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, ADERAMA, y además, bueno, esto es una organización que nuclea varios residenciales de Montevideo, pero además de representar a la gremial, es dueño del hogar La Casona desde hace 2 décadas. Juan está en el móvil, muchas gracias por recibirnos, Juan. Buenos días. Sí, buenos días. No sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. Sí, perfecto. Antes que nada, aclararles... hola. Sí, lo escuchamos ¿Me perfecto. escuchan ahí?
Antes que nada, aclararles que no soy el presidente de la asociación. En estos momentos me presento como vocero de la Asociación de Propietarios de Residenciales para el Adulto Mayor, ADERAMA, una asociación sin fines de lucro formada en el año 99, desde la época que se inició el tema de la ley 17.066, que es la que hasta el día de hoy nos está rigiendo tal cual. Después de eso pasó el decreto 320/99 y actualmente, en el año 2014, se promulgó el decreto 265/14, en donde nos autorizó o se delegó en el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, la parte de habilitación de los residenciales, todos en el país. Para el MIDES, la parte edilicia y la parte sanitaria quedó dividida en el Ministerio de Salud Pública. Bien. Nosotros somos una asociación que nuclea residenciales con fines de lucro. No estamos incluyendo a los sin fines de lucro en esto, que para ellos también, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tienen otro subgrupo. Nosotros somos un subgrupo diferente a ellos. Bien. Nos rige la misma ley, eso es verdad. Pero hay que aclarar muy bien que dentro de la ley 17.066 hay 4 artículos que dividen a aquellos que trabajamos con adultos mayores en hogares sustitutos, hasta 3 ancianos por domicilio, hogares sin fines de lucro, aquellas ONG o comisiones directivas que son las que se encargan de regular residenciales, como dice la palabra, sin fines de lucro, nosotros que somos los con fines de lucro y aquellos residenciales de estadías transitorias o hogares diurnos que se llaman. Nosotros hasta el día de hoy estamos regidos por la ley 17.066 y estaba escuchando a la diputada Alonso hablar al respecto y creo que habría que regirse en base a eso y los decretos que han ido cambiando, pero hasta ahora es lo que tenemos. Bien, ¿verdad? Juan, las residencias, ¿a qué tipo de controles se someten? ¿Cada cuánto tiempo van a hacer esas inspecciones? El tema de los residenciales y su control es un poco a criterio de quienes están en estos momentos al frente de cada una de las secciones en cada uno de los ministerios. Más que nada hacen hincapié en los controles en aquellas casas en las que están dando ciertas objeciones en cuanto a funcionamiento. Los residenciales que actualmente están funcionando en buenas condiciones, se supone por ley tienen que ser visitadas una vez al año por los cuerpos inspectivos. Y sabemos que no se está pudiendo hacer porque el Ministerio de Salud Pública carece de personal como para hacerlo. Hay muy poco personal que nos está inspeccionando. Nosotros estamos con los brazos abiertos siempre para apoyar al Ministerio de Salud Pública, estamos totalmente de acuerdo en lo que está haciendo, queremos sentarnos a conversar con ellos, hay soluciones para hacer. ¿Cuáles serían esas soluciones, Juan? El cuerpo inspectivo no da abasto, no da abasto. ¿Cuáles serían esas soluciones? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Bueno, hay una comisión honoraria fundada desde el año 99 con la ley 17.066, formada por 5 integrantes que se reunió solo al principio. Yo iba en calidad de oyente, sin voz pero sin voto, a asesorar a esa comisión que a su vez asesoraría al Ministerio de Salud Pública en cuanto al funcionamiento de las casas de salud. Bien. Hay muchos detalles para solucionar. Si nosotros como residenciales con fines de lucro en estos momentos tenemos camas desocupadas, es gracias a que en el entorno existen residenciales que no están habilitados, no están siendo vigilados y están abriendo cada vez más. Claro. En el año 2002, en uno de los censos que se hicieron, había 583 casas de salud. Hoy en el 2016 hay 1.112 casas. Lo que usted está diciendo es que hay casas operando en clandestinidad absoluta. Por supuesto, si nadie las obliga a poner un cartel en la puerta. Perfecto. Nosotros estamos regulados completamente por todos lados. Estamos con todos los impuestos al día. Estamos trabajando como podemos, con 8 o 10 funcionarios. Son 8 o 10 familias que están viviendo de un residencial de los más chicos. Hay residenciales más grandes, pero hay muchos residenciales en la competencia en donde no están siendo regularizados, no están siendo vigilados. No se les está haciendo un seguimiento, como pasó en octubre del año pasado en Salto. Lo que falló fue un seguimiento más cercano, si era una casa en la que estaba siendo tapada de observaciones. El tema es que no se le hizo una continuidad en el seguimiento de esa evolución de las observaciones.
Claro, y Juan, hay todo un tema que es el tema de conseguir los permisos, ¿no? Tanto bomberos como otras habilitaciones. Tú como titular de una casa, ¿no? ¿Es tan difícil? Bueno, pregunto como alguien que no tiene idea, ¿no? Sí, sumamente difícil. El tema de bomberos es sumamente difícil, va de acuerdo al metraje de cada residencial. Antes nosotros, yo estoy desde el 96 funcionando, nosotros presentábamos personalmente la carpeta en la Dirección Nacional de Bomberos para iniciar una habilitación, con los planos y con todo lo que exigía. Desde el 2010 o 2012 a esta parte, la Dirección Nacional de Bomberos tercerizó ese servicio para bomberos retirados y a algunos arquitectos que cumplen el grado de técnico prevencionista. Desde ese momento se hizo un cuello de botella en donde tenemos que caer en procuradores que estén en línea directa con la Dirección Nacional de Bomberos y no nos permiten a nosotros incursionar en nuestro expediente. Yo tengo el expediente iniciado en marzo del 2015 y hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Claro. Estoy esperando, sigo funcionando y es solamente una renovación. Imagínense aquellas casas que poco a poco fueron creciendo con 1 o 2 residentes, cuando llegan a la parte económica en donde se pueden enfrentar a las 8 URs que le pide cada uno de los 60 procuradores habilitados para poder ingresar la carpeta a bomberos, ya esa es una erogación, más una observación que va para atrás, son 4 URs más 8 URs la habilitación de bomberos, la primaria que se le llama, más 8 URs la final. Por algo hay 17.000 expedientes abiertos en bomberos, claro. Y bueno, porque tampoco dan abasto. Sí. Es poco el personal que hay designado para ellos. Bien, Viviana, Verónica, ¿le quieren consultar algo a Juan? No, a ver... Yo creo que, creo que es realmente muy interesante lo que hablaba del tema inspectivo, que es uno de los temas que yo comentaba con ustedes que realmente me inquietaba. Porque según el ministro ayer, de las 1.112 casas que se encuentran habilitadas, y coincidimos con el señor que hay muchísimas más en forma clandestina, y aparte fue reconocido por las autoridades, nos comentaba que habían en los últimos 2 años sido esas casas inspeccionadas en un promedio por lo menos 2 veces. Y algunas casas habían sido inspeccionadas 5 o 6 veces. Es un poco distinto a lo que justamente nos está planteando en este momento, que dice que no ha recibido personal inspectivo y que los están esperando con brazos abiertos. O sea que aquí hay una contradicción. 2 campanas, claro. 2 campanas entre lo que dice el Estado con sus autoridades y lo que nos está diciendo quién está realmente al frente de estas instituciones. Sí, Juan, y como vocero de la organización que nuclea los residenciales de Montevideo, decías recién con fines de lucro, ¿cuánto es un promedio de lo que se paga por adulto mayor? Dentro de la asociación hay diferentes estándares o niveles de calidad de asistencia, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos residenciales desde bajos recursos hasta altos recursos. El tema es no solamente por lo que paga, sino también por lo que se brinda y el entorno en el que está alojado el residente, ¿verdad? Yo no sé si alguien hace los números y si esta señora podía alojar 17 residentes a 6.000 pesos cada uno, yo creo que era una obra social la que estaba haciendo, porque hoy en día es difícil administrar un residencial a 6.000 pesos por cada uno de los residentes. Hacía más bien una obra de beneficencia lo que estaba haciendo esta señora, la propietaria o los propietarios. El margen no está establecido tácitamente en cuanto a lo que tiene que cobrar cada residencial. Son empresas independientes unas a otras y lo que nosotros estamos ahora es uniendo esfuerzos para sacar adelante la problemática. Juan, pero pero el promedio. Si queremos saber un promedio de lo que se paga. El promedio 20.000 pesos, en promedio bajo 20.000 pesos. Bien, ¿y las que están en clandestinidad? 20.000 pesos. ¿Tenés idea? Y arranquen desde la pensión más barata que puede existir o el que está cobrando menos en estos momentos, digo, porque esto es una problemática, como dice la diputada, social muy importante. Bien, Viviana, le quería hacer una consulta más. 7.000 pesos que son las pensiones en adelante, y siempre y cuando los familiares puedan colaborar con algunos pesos más. Bien. Pero es imposible brindarle todos los servicios a un residente con un ingreso de 6.000 pesos, 7.000 pesos. Bien. Bueno, bien. eso es obviamente que es un problema además social, ¿no? Creo que todos nos tenemos que hacer responsables de nuestros adultos mayores y si no están en posibilidad sus familias, lo tiene que hacer el Estado.
Creo que eso lo tenemos todos claros y es una de las cosas a las que vamos a apuntar. Pero yo quería hacerle una pregunta concreta, porque ayer quedó también en esa reunión un poco diluida. En las casas de salud de las que usted es representante o vocero, ¿cómo se encuentran las instalaciones edilicias? Porque, por ejemplo, donde fallecieron lamentablemente estos ancianos, era una casa que tenía 2 plantas, y en la planta superior tengo entendido que había ancianos que tenían dificultades terribles para movilizarse. Y por lo tanto, además de no contar con habilitación de bombero, la evacuación de esos ancianos era prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo se manejan ustedes con el tema de las instalaciones y las casas de 2 plantas? Primero, la ley es clara. Leyendo un poco la ley, la 17.066, volviendo a eso, y el decreto, sobre todo el 265/14, estipula muy claramente cuáles son las barreras arquitectónicas a las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar día a día. Empezando, el residencial sin fines de lucro, que era no nos corresponde a nosotros controlarlo, empezando por ahí. No era socio de nosotros, no era de Aderama. La asociación Aderama, los residenciales que tienen, están en estos momentos con temas edilicios, poniéndolo al día, tal cual nos están exigiendo en esta normativa. En las inspecciones que han ido surgiendo, se están tratando de solucionar estas barreras arquitectónicas en algunos residenciales. La mayoría de los residenciales son en planta baja, la mayoría. Y los residentes, hay de todo tipo de patologías. Yo como médico se lo puedo decir, en un residencial hoy en día están ingresando más residentes minusválidos que autoválidos. Sí. Los autoválidos son contenidos en su núcleo familiar hasta último momento. Y le puedo decir que los ingresos son en deficiencia, en muy mala situación sanitaria. Son minusválidos, son residentes que ya no pueden ser controlados en sus domicilios. Y las barreras arquitectónicas hay que tenerlas al día. El seguimiento lo están haciendo, eso es así. Lo tenemos que cumplir, lo estamos cumpliendo y se los exigimos a nuestros asociados. Bien, Juan Sparkov, muchísimas gracias por este móvil en esta mañana. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, bueno, queda mucho por hablar todavía, ¿no? Estos van a seguir trabajando. Pretendemos tenerlas más adelante con otro tipo de información un poco más clara y algunas de las soluciones que estaban proponiendo entonces. Y también esperamos acá a Julio Banco, que por ahora no hemos tenido suerte, pero quizás en algunas semanas se pueda venir a presentarnos algunos de los proyectos. Sí, porque Julio Banco, como decía hace un rato, tiene buenas intenciones, está sí, esto ya lo había hablado en el Parlamento, la situación de las casas de salud. Creo que tenemos que trabajar todos tenemos cosas para hacer, ¿no? Desde nuestro lugar, ayer lo decíamos, acá estamos para colaborar, para proponer, para hacer, no solamente para mostrar aquellas cosas que están, las deficiencias que existen. Y ya eso quedaron es real. claras, ¿no? Claro. Ya está. Creo que es importante fortalecer, ayer se le hacía una pregunta a Banco con respecto a cuántos inspectores tenía el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que hay que fortalecer los cuerpos inspectivos. Bien. Y no se necesita tomar más funcionarios públicos. Necesitamos redistribuir, ser inteligentes. Cuando se habla de reforma del Estado, esa reforma que nunca llegó, bueno, habría que buscar eficiencia en ese Estado, buscando redistribuir funcionarios, que hay muchos. Bien. Y que muchas veces están subutilizados. Creo que tenemos un compromiso, por lo menos desde nuestro lugar, el compromiso está para trabajar en un tema que nos preocupa a todos. Bien, Verónica Alonso, Viviana Pelle, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos encontrarlos con mejores noticias la próxima vez. Muy bien. Gracias. Muy bien, quizás ya está tu proyecto de ley aprobado. Vamos.